Imagínate esto, estás en la cima del mundo caminando por alfombras rojas, brindando con champán de miles de dólares, cerrando contratos millonarios y de un día para el otro, ¡pum!, te convertís en sospechoso de algo que ni siquiera hiciste directamente, solo por haber estado en el lugar equivocado, con el tipo equivocado. Frikis del carajo, lo de Diddy ya no es un simple juicio, es un puto terremoto judicial que está haciendo temblar todo Hollywood. No hablamos solo de cargos graves como tráfico de almas, caricias no deseadas, ballet de puños y manipulación. Hablamos de un efecto dominó que podría hundir a algunos de los nombres más grosos de la música, el deporte y el entretenimiento. Y no, esto no es teoría conspirativa ni cuento de TikTok. Hay documentos, hay testimonios, hay fechas y hay un patrón que asusta, porque a medida que salen nuevas demandas y declaraciones, los nombres de estos famosos empiezan a aparecer una y otra vez en el lugar menos deseado, las páginas de una denuncia federal. Ahora te hago una pregunta simple. ¿Qué tienen en común Jay-Z, Beyoncé, LeBron James, Kanye West, Jennifer Lopez, Usher, Kid Cudi, Ashton Kutcher, Meek Mill y hasta el mismísimo Michael B. Jordan? Todos estuvieron vinculados de alguna manera con Diddy, algunos como amigos, otros como testigos, otros como potenciales cómplices. Y lo más jodido, si Diddy llega a caer, ¿va a caer solo? Porque todo indica que no. Vamos a repasar la lista completa de celebridades que podrían hundirse con él, desde los más cercanos hasta los que intentan escapar como ratas del Titanic, con datos, testimonios, momentos turbios y una gran pregunta final: ¿quién va a hablar primero y a quién va a traicionar? Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Durante años, Jay-Z y Beyoncé fueron vistos como la realeza del entretenimiento, intocables, admirados, millonarios y sobre todo cuidadosos. No se mezclaban con cualquiera, pero hay algo que no pudieron evitar: el pasado que los une con Diddy. Y ahora ese pasado les está empezando a pasar factura. La relación entre Jay y Diddy viene desde los 90. Se los vio juntos en discos, fiestas, negocios de ropa, de alcohol, eventos benéficos y hasta colaboraciones musicales. En 2003, Jay lo incluía en su track I Know What Girls Like. En 2018 estaban los dos con Beyoncé sentados en primera fila de un partido. Y al año siguiente, B fue una de las estrellas invitadas al fiestón por los 50 años de Diddy. Porque cuando estalló la demanda de Cassie y empezaron a salir las primeras acusaciones graves, muchos se preguntaron ¿quién más sabía lo que hacía Diddy? ¿Quiénes estaban ahí mientras todo eso pasaba? Y es ahí cuando la paranoia se desata. En diciembre de 2024, en una demanda federal por abuso contra una menor en una fiesta post MTV Awards del año 2000, se menciona a Diddy y a Jay-Z en el mismo documento. Jay negó todo, denunció al abogado por difamación y logró que la denunciante retirara la demanda diciendo que la habían presionado, pero la mancha quedó y poco después volvió a ser nombrado en otra denuncia junto a Beyoncé por una fiesta en la mansión de los Stefan, donde también estaba Diddy. Esa noche, según el denunciante, lo drogaron, lo disfrazaron, lo pasearon desnudo por túneles secretos y en ese infierno surrealista habría visto a Beyoncé y Jay-Z en persona. La demanda detalla incluso una frase que supuestamente dijo Beyoncé: ¿por qué hay un tipo blanco medio en bolas con una máscara de policía enfrente mío? Jay-Z respondió rápido: yo ese día estaba en Nueva York presentando Tidal en universidades. Su equipo mostró registros y fotos del evento. La defensa fue sólida, pero algo cambió desde entonces: el nivel de protección extrema en su entorno. En los Grammys, donde Beyoncé ganó Álbum del Año, su guardaespaldas personal parecía una pared humana, y muchos fans notaron que Julius, su histórico guardaespaldas, nunca se había mostrado tan tenso. Paranoia, precaución o miedo a que algo salga a la luz. Y si esto ya parece picante, espera a ver lo que pasó en Miami, con túneles, fiestas privadas y una escena que parece sacada de una película perturbadora. En la superficie, todo parecía una fiesta top en una de las mansiones más exclusivas de Miami, pero lo que pasó puertas adentro, si es cierto, es el tipo de historia que te deja con el estómago revuelto. Hablamos de túneles secretos, celebridades en bata y un cumpleaños que terminó en pesadilla. La denuncia más bizarra y espeluznante hasta ahora viene de un hombre llamado Joseph Mancero. Según su testimonio, fue drogado y llevado sin su consentimiento a una fiesta organizada por Diddy en la mansión de los Stefan en Star Island. Ahí, dice, comenzó el delirio. Vio a Gloria Estefan preocupada por su estado, pero su esposo Emilio la habría silenciado, y mientras él estaba completamente desorientado, pasó caminando alguien que parecía sacado de otro planeta: LeBron James, según Mancero, en bata blanca como recién salido de la ducha, que al verlo dijo:
hagan algo con este tipo. LeBron en bata en medio de un evento freak raro, muy raro. Su equipo negó todo. Dijeron que esa noche él estaba en Cleveland jugando con los Cavaliers, pero el testimonio dejó una imagen en la cabeza de todos. Y lo más jodido viene después, porque Mancero asegura que desde esa casa fue llevado por túneles conectados directamente a la mansión de Didi, donde se celebraba el cumpleaños número 17 de su hijo Christian. Y ahí lo obligaron a usar una máscara negra de cuero con cierre, lo pasearon desnudo frente a invitados, lo humillaron, lo bañaron, lo manosearon y lo dejaron encerrado. En medio de eso, asegura haber visto a Beyoncé y a Jay-Z. ¿Todo esto pasó? No lo sabemos. Pero el nivel de detalle que da este tipo es escalofriante. Y sí, lo sabemos. Jay-Z, Beyoncé, los Stefan y LeBron dijeron que no estaban ahí. Jay mostró pruebas de que estaba en Nueva York. Los Stefan dijeron que esa propiedad no era su residencia personal, sino una casa de uso familiar. Y LeBron negó todo. Aunque en 2020 hizo un live stream con Didi donde gritaba Everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Y eso no ayuda mucho. Frikis del carajo, si esto se confirma, hablamos de un nivel de oscuridad cósmico. Pero si no se confirma, ¿por qué hay tantas coincidencias? ¿Y por qué ese lugar, esa fecha, esa gente? Y si pensás que esto fue turbio, espera a ver quién se está ofreciendo como escudo humano de Didi, casi rogando ser arrastrado con él al abismo. Mientras todos se esconden, se borran tweets o contratan abogados para despegarse de Didi, hay un solo famoso que parece desesperado porque lo asocien con él, Kanye West. Y lo digo así de claro porque no hay otra forma de describirlo. Es como si se hubiera puesto la camiseta de Didi, pero en un partido que nadie quiere jugar. Todo esto es una locura porque Kanye y Didi no siempre fueron amigos, se pelearon fuerte cuando Ye sacó su remera de White Lives Matter, algo que Didi criticó públicamente. La respuesta de Kanye fue furiosa, publicó sus chats privados, lo acusó de amenazarlo y lo destrozó en una entrevista con Drink Champs que, irónicamente, salía por la plataforma de Didi. Pero ahora, con Didi detenido y enfrentando cargos que dan escalofríos, Kanye hizo un giro de 180 grados. Empezó a defenderlo en redes, lo llamó su gemelo y hasta sacó un tema con su hija North usando un mensaje de voz grabado por Didi desde la cárcel. Sí, escuchaste bien, un tema en el que aparece su hija de 11 años y Didi desde prisión. Kim Kardashian intentó frenarlo con cartas legales, pero Kanye lo publicó igual. Hasta se puso una cadena con una esvástica, una remera de John John y un outfit negro entero estilo Ku Klux Klan para una entrevista donde defendió a Didi, justificó la violencia doméstica y soltó frases que te hacen pensar que está en otra dimensión. ¿Querés más? En una denuncia presentada por su ex asistente Lauren Picciota, se menciona que en una sesión de estudio coorganizada por Didi y Kanye, ella fue drogada y que Kanye luego le confesó que habían estado juntos, aunque ella no recordaba absolutamente nada. Kanye fue acusado formalmente por abuso y rompimiento de contrato, y su respuesta, sacar una canción con Didi. Todo esto mientras la opinión pública lo mira como diciendo, ¿qué carajo estás haciendo? Pero Kanye no se mueve, está firme, y si Didi va a caer, él parece decidido a caer con él, como un mártir demente que quiere inmolarse en el centro del quilombo, como si todo fuera parte de un plan para demostrar que la industria lo marginó. O quizás sabe algo que no puede contar y esto es su forma de asegurarse protección. Sea como sea, mientras Ye se abraza al caos, otros están rogando que nadie los nombre, pero hay alguien que fue su pareja, que lo amó y que también lo conoce en su lado más oscuro, Jennifer López. J-Lo y Didi fueron la pareja en los años 99 y 2000, glamour, flashazos, alfombras rojas, portadas de revista. Pero detrás de esa relación de superestrella había algo raro, algo pesado, algo que con el tiempo se volvió un silencio incómodo. Porque si hay alguien que podría saber más de lo que dice sobre Didi, es Jennifer López. Todo explotó la noche del tiroteo en el Club New York en diciembre del 99. Didi, J-Lo y su crew estaban en una fiesta. Un tipo provocó a Didi, se armó quilombo y alguien disparó. 3 personas terminaron heridas. Didi, su guardaespaldas, el rapero Shine y J-Lo fueron arrestados esa noche. Ella fue liberada enseguida, pero los otros no corrieron con la misma suerte. Didi enfrentó cargos por posesión ilegal de armas. Se jugaba años de prisión, finalmente fue absuelto en 2001, pero su joven protegido Shine fue condenado a 10 años. Años después, Shine diría que lo usaron de chivo expiatorio. ¿Quién se salvó? Didi. Y nunca más habló del tema, Jennifer López. En 2003, J-Lo reveló que Didi le fue infiel y que eso arruinó su relación, pero nunca habló del tiroteo, nunca dijo qué pasó esa noche y nunca desmintió los rumores de que Didi la hacía portar armas por él, como luego casi sí denunció que le obligaban a hacer.
La imagen es inquietante, una joven Jennifer cargando un arma por miedo o por presión al lado de un tipo que siempre pareció tener 1000 caras. En 2015, en una entrevista con Wendy Williams, la madre de J-Lo reaccionó con un gesto de asco cuando le preguntaron si su hija podría volver con Diddy, y en 2024 J-Lo lanza su documental The Greatest Love Story Never Told y, sin nombrarlo directamente, cuenta que sufrió manoseos y maltrato en una relación pasada. ¿Es Diddy? No lo dice. Pero muchos conectaron los puntos. J-Lo, como tantas otras figuras que pasaron por el universo Diddy, cambió de discurso cuando el juicio se volvió real. Lo que antes era admiración, ahora es distancia y silencio. Porque ahora cualquier cosa que digas puede ser usada en la corte, y eso incluye a celebridades que estuvieron ahí, vieron cosas o participaron de las fiestas. Algunos incluso fueron víctimas directas. Y entre ellos hay dos nombres clave, Usher y Kid Cudi. Cuando hablamos de gente que estuvo demasiado cerca del fuego, estos dos nombres hacen ruido, Usher y Kid Cudi. No están acusados de nada, pero ambos aparecen en momentos clave de la historia, momentos que incomodan, momentos que muchos preferirían olvidar. Empecemos con Usher, que cuando tenía solo 15 años fue enviado a vivir un tiempo con Diddy para formarse como artista. En una entrevista con Rolling Stone, Usher contó que en esa casa veía cosas que para alguien de su edad eran fuertes. Fiestas descontroladas, gente entrando y saliendo de habitaciones, escenas que ni él mismo sabía cómo interpretar. Lo dijo con sus propias palabras: abrías una puerta y había alguien teniendo relaciones, o varios. Fue una locura. Con los años, Usher tomó distancia, pero su nombre volvió a sonar en el juicio cuando la cantante Dawn Rushard declaró que vio a Diddy levantarle la mano a Cassie en una habitación donde también estaban Usher, Jimmy Iovine y otros músicos conocidos. Según su testimonio, nadie dijo nada, y eso es lo que más llama la atención. No se trata de si participaron o no, se trata de lo que vieron, de lo que sabían y de lo que eligieron callar. El caso de Kid Cudi es todavía más picante. Durante una etapa donde Cassie se había distanciado de Diddy, empezó a salir con él, una relación común, privada, hasta que Diddy se enteró. Y según un email que Cassie le mandó a su madre en diciembre de 2011, Diddy la amenazó con filtrar material íntimo y hacerle algo a Cudi, dejando claro que él no iba a estar presente, pero que alguien más se encargaría. Semanas después, el auto de Kid Cudi explotó en la entrada de su casa. Años más tarde, en pleno juicio, Cudi testificó en persona. Habló de cómo su casa fue violentada, de cómo su perro quedó afectado, de los mensajes que recibió y de cómo la amenaza coincidió casi al pie de la letra con lo que le había dicho Cassie por mail. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No hay pruebas que lo vinculen directamente, pero el patrón da miedo. Y ese es el punto clave del juicio, el poder. No solo lo que Diddy habría hecho directamente, sino cómo mantenía a su alrededor una red de silencio, miedo y control. Porque si famosos como Usher o Kid Cudi, con todo su peso mediático, sintieron que no podían hablar o que era mejor mirar para otro lado, ¿qué les quedaba a quienes no tenían ni voz ni plataforma? Y lo más inquietante es que no son los únicos. Hay muchos más que, sin estar acusados, fueron mencionados. Gente que estuvo en las fiestas, en los negocios, en los círculos. Algunos intentan desaparecer, otros ya están expuestos. Acá es donde la cosa se empieza a poner incómoda, porque mientras algunos famosos intentan despegarse con comunicados, excusas flojas o simplemente borrándose de redes, sus nombres ya están mencionados en documentos judiciales, declaraciones públicas o incluso testimonios en vivo. Arranquemos por un caso que sorprendió a todos. Ashton Kutcher en los 2000 se lo veía como un tipo gracioso, creativo, buena onda. Tenía su programa Punk'd en MTV y se lo relacionaba con los eventos más exclusivos de la industria. Uno de los anfitriones frecuentes, Diddy. Ashton llegó incluso a coorganizar una de sus white parties, esas fiestas legendarias donde todo era blanco, menos las intenciones. El dato raro, cuando fue a Hot Ones le preguntaron por esas fiestas y su reacción fue de manual. Nervios, risas incómodas, evasivas. Dijo literal: wow, no puedo contar eso. Estoy recorriendo mentalmente todo lo que no puedo contar. ¿Qué viste, Ashton? ¿Por qué no podés contarlo? Después está Meek Mill, que fue mencionado en una demanda explosiva donde se dijo que Diddy se jactaba de haber tenido una relación íntima con un rapero de Filadelfia que había salido con Nicki Minaj. Meek estalló en Twitter, negó
arriesgó todo y ofreció $100.000 para investigar el asunto y limpiar su nombre. Spoiler, hasta hoy nadie sabe qué pasó con esa investigación. Y si seguimos conectando, tenemos a Michael B. Jordan mencionado por Don Rushard como una de las razones de los arranques de celos de Didi hacia Cassie. El tipo ni siquiera estaba involucrado directamente, pero el solo hecho de que Cassie tuviera una conexión con él ya era motivo de broncas y amenazas. Eso dice bastante del nivel de paranoia y posesividad del tipo. ¿Más nombres? Claro. Odell Beckham Jr. y el comediante Drewski fueron incluidos en una denuncia donde se los nombra como presentes en un evento organizado por Didi que terminó en acusaciones muy graves. Ambos negaron todo. Drewski dijo que ni siquiera era famoso en ese momento y Odell respondió en redes con un "estoy cubierto por Dios". Bien ahí, pero ¿por qué estabas en tantas fiestas del mismo tipo? Britney Spears, French Montana, Fabulous Too Short, todos fueron mencionados como parte del entorno que se movía cerca de Cassie en esos años. Amigos, colaboradores, testigos, nadie lo sabe con certeza, pero todos estaban. Y por último, Harv Pierre, expresidente de Bad Boy Records. Según Don Rushard, no solo fue testigo de abusos, sino que repetía la frase que usaba Didi para tener a todos en línea: se pone oscuro y solitario si no obedeces. Qué lindo ambiente de laburo, ¿no? Frikis del carajo. Lo que queda claro es que hay muchos que estuvieron cerca, muy cerca, en fiestas, estudios, giras, hoteles. Y si Didi decide hablar para salvarse, más de uno va a tener que apagar el celular y llamar a su abogado. Y ese es justamente el miedo de toda la industria, porque Didi todavía no dijo nada, pero puede hacerlo. Y si eso pasa, lo que viene es fuego. Hasta ahora, Didi no dijo una palabra, pero todos saben que si se le da por abrir la boca, no se salva nadie. Porque si hay algo que quedó claro en este juicio es que no estamos ante un caso aislado, sino ante un sistema. Uno donde el silencio se paga con favores, la lealtad se compra con miedo y donde las fiestas más glamorosas ocultaban cosas que ni en las peores películas te animás a imaginar. Y si todo eso fue registrado, si las cámaras que se usaban para documentar esos eventos terminaron en manos del gobierno, ¿quién va a ser el próximo en caer? Algunos ya se están borrando de redes, otros están contratando equipos legales enteros y hay quienes están rogando que su nombre no aparezca en ninguna página más. Pero si Didi siente que está perdido, ¿a cuántos va a arrastrar con él? Y ahora te pregunto a vos, friki del carajo, ¿qué famoso crees que va a ser el primero en traicionar al resto para salvarse? Lee los comentarios porque el verdadero juicio está ahí abajo. Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.